Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar nuevamente con ustedes en esta mañana para continuar hablándole a ustedes de los misterios del reino de los cielos. Todas las cosas del reino de los cielos son un misterio para los seres humanos. Pero el Señor Jesucristo dijo: a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Para muchas personas, creer en las cosas de Dios que Él lleva a cabo en cada tiempo, cada edad o cada dispensación ha sido un misterio. Porque la fe es un misterio muy grande para los seres humanos. Por eso algunas personas creen y otros no creen. Y para el tiempo final, dijo el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Es un misterio la fe. El misterio de la fe, uno de los grandes misterios que la ciencia todavía no ha podido descubrir y explicarle a la raza humana. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Nosotros necesitamos tener la fe que se requiere en y para la venida del Hijo del Hombre, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vayamos entonces a el misterio de la fe. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El misterio de la fe. Es necesario comprender que el ser humano está hecho, es cuerpo, lo que podemos ver, espíritu, lo que no podemos ver, pero que vemos su expresión a través de carne humana, y alma, lo que en realidad es la persona, alma viviente en un cuerpo físico con un espíritu dentro de ese cuerpo. El cuerpo tiene 5 sentidos. El espíritu también tiene 5 sentidos. Pero el alma solamente tiene un sentido. Y tiene el sentido único que realmente necesita el alma: la fe. La persona puede tener y colocar esa fe en forma correcta o en forma incorrecta, porque la persona tiene libre albedrío, y por esa causa puede o creer o dudar
lo que sea. Y cuando se enfrenta al programa divino para el tiempo en que vive, la persona, por el libre albedrío, o cree o duda lo que Dios está llevando a cabo en su tiempo. Así ha estado aconteciendo a través de las diferentes generaciones, de las diferentes edades y dispensaciones. Aún muchas personas piensan que cuando Dios cumple lo que Él prometió, todas las personas van a creer lo que Dios prometió. Pero usted puede ver que no ha sido, ni es, ni será en esa forma. Solamente las personas que están escritas en el libro de la vida creerán, usarán la fe en forma positiva. Porque la fe usted la puede usar en forma positiva o en forma negativa. Hay personas que cuando Dios cumple lo que Él prometió, dicen: yo no puedo creer eso que está aconteciendo. Está usándola en forma negativa, porque no puede creer eso que Dios está llevando a cabo, pero cree otra cosa, algo contrario a lo que Dios está llevando a cabo. Puede creer toda cosa entonces que está en contra de lo que Dios está llevando a cabo. Y esa es la fe en forma positiva. Por esa causa, el ser humano, teniendo el libre albedrío, es responsable de lo que hace con y a través del sentido del alma. Por eso es tan importante comprender el gran misterio de la fe, porque con el corazón se cree. Ahora veamos que una cosa es la forma en que una persona piensa, una forma es lo que la persona con sus sentidos de su espíritu ha podido comprender. Otra cosa es lo que ha obtenido por los sentidos del cuerpo. Y otra cosa es lo que por el sentido del alma él cree y él confiesa, porque del corazón sale esa forma de pensar, porque ha sido captado por el corazón. El alma tiene un solo sentido y siempre debe ser usado positivamente. Y la forma positiva para usar el sentido del alma es la persona basándose en las promesas divinas que corresponden al tiempo en que vive. Muchas personas dicen: yo creo en Dios. La Escritura dice que eso no es nada, porque aún los demonios creen y tiemblan. Así es que no es asunto de decir que cree la persona en Dios. Una persona le preguntó al Señor Jesucristo: ¿qué haré para hacer la obra de Dios? Jesús le dijo: que creáis
en el que Él ha enviado. Ahí está en función la fe en forma positiva, creyendo en el que Él ha enviado para la edad o dispensación en que la persona está viviendo. Y esa persona está entonces agradando a Dios, porque tiene la fe puesta en lo que Dios prometió y está llevando a cabo en ese tiempo. Necesitamos tener el sentido del alma, la fe, funcionando correctamente, funcionando en aquello que nos traerá el provecho de la vida eterna. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Es necesario con el corazón, con el sentido del alma, creer lo que Dios ha prometido para el tiempo en que uno vive. Y luego confesar, o sea, dar testimonio de lo que cree. Y así, la persona está utilizando correctamente el sentido de la fe en el programa divino. No puede estar creyendo y después dudando, porque está usando la fe positiva, en forma positiva, y luego la usa en forma negativa. Las consecuencias de usar la fe en forma negativa son desagradables para los seres humanos. Toda persona quiere las bendiciones de Dios y para ello se requiere usar la fe en forma positiva. Por eso Jesús les hablaba tan fuerte a aquellos que no podían creer. Pero Dios nos dice, si oyes hoy su voz. ¿Ve? En la edad en que le ha tocado vivir a la persona o en la dispensación en que le ha tocado vivir. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Así es que ya podemos ver por qué causa la Biblia habla tanto de creer, porque creer se lleva a cabo con el sentido del alma y tenemos que creer en forma positiva, no creer tonterías, no creer imaginaciones de los hombres, sino lo que Dios ha establecido en su palabra para el tiempo en que nosotros vivimos. Estamos viviendo en un tiempo en que se requiere la fe que el Hijo del Hombre en su venida produce en este tiempo. La fe en las promesas divinas que corresponden a nuestro tiempo, las cuales Él en forma gradual va llevando a cabo.
y creer positivamente en esas promesas a medida que Él las cumple es creer en Dios en la forma correcta en nuestro tiempo. Y con esa fe es que usted y yo agradamos a Dios. Porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Como fue en los días de Noé. En los días de Noé se requería tener fe en el programa divino que Noé estaba llevando a cabo y dando a conocer. Y era la única forma para agradar a Dios. Había muchas religiones. Hubo muchas religiones, grandes líderes religiosos, pero no estaban agradando a Dios porque no estaban creyendo en lo que Dios estaba llevando a cabo a través de Noé. Si hubieran agradado a Dios en aquel tiempo la gente en sus religiones, no hubieran sido destruidas con el diluvio. Pero sin fe, la fe genuina, la fe que se requiere en lo que Dios está llevando a cabo, sin esa fe es imposible agradar a Dios. Es imposible hacer la obra de Dios. Porque hacer la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Y creer en el que Él ha enviado es usar la fe, el sentido del alma, en la forma correcta. Porque está creyendo y por tal motivo está usando el sentido del alma. Es con ese sentido del alma que la persona capta lo que Dios está llevando a cabo. Y con ese sentido del alma cree lo que Dios está llevando a cabo. En palabras más claras, con el sentido de la fe, es que la persona capta la revelación divina, recibe esa revelación divina, cree esa revelación divina y permanece en ella agradando a Dios. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Podemos ver a través de la Escritura que todos los que han agradado a Dios ha sido porque han usado el sentido de la fe en la forma correcta, creyendo en lo que Dios está llevando a cabo en ese tiempo. Y estando conscientes de todo lo que Dios llevó a cabo en el pasado y esperando las cosas que están en el futuro, pero sin dejar que se les pase el presente, porque el presente es lo real que una persona tiene. No importa cómo haya sido el pasado, ya pasó. Y no importa cómo sea el futuro, todavía no está al alcance de la persona. Lo único
que la persona puede agarrar es el presente con el sentido de la fe y esperar el futuro agarrando esas promesas. O sea que usted y yo necesitamos el sentido de la fe para agarrar bien el presente del programa divino, porque es el presente el que nos asegura el futuro. Tenemos que tenerlo bien agarrado de acuerdo a la Escritura. No vamos a estar creyendo en Noé y su mensaje, aunque fue un mensaje de Dios. Solamente lo que hacemos es actualizarlo y ver el tiempo que vivimos y saber que lo que pasó en el tiempo de Noé actualmente es tipo y figura de lo que está aconteciendo en nuestro día. Así es que lo del tiempo de Noé fue bueno para Noé y su familia, pero ya pasó. En nuestro tiempo tenemos lo mejor para nuestro tiempo, las promesas que Él ha hecho para sus escogidos en este tiempo final. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Promesas para los escogidos en este tiempo final, las cuales los escogidos con el sentido del alma, con el sentido de la fe, agarran, creen y permanecen en ella, recibiendo el beneficio de esa promesa. ¿Y cuál es el beneficio de esa promesa? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta y ahí viene el beneficio. Juntarán a todos los escogidos, ser juntados por la trompeta final, la gran voz de trompeta o mensaje final que trae el ángel del Señor Jesucristo. El beneficio es para nosotros. Y así, usted y yo, por el sentido de la fe, agarramos cada promesa que corresponde a este tiempo a medida que va siendo realizada. Y la fe en acción, la fe viva, porque la fe sin obras es muerta. Pero cuando la fe está agarrada del cumplimiento de lo que Dios ha prometido para el día en que uno vive y está haciendo en ese tiempo todo lo que se requiere, está luchando en la obra de Dios, y la obra de Dios es el cumplimiento de lo que Él ha prometido. Y cuando la persona está creyendo lo que Dios está llevando a cabo, la persona está haciendo también la obra de Dios. Y está la persona recibiendo la bendición divina por la fe que está utilizando esa persona. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe en el programa divino que corresponde al tiempo en que uno está viviendo. No es asunto de decir que la persona cree en Dios, porque todo ser humano cree en Dios en una forma o en otra forma. Y
la persona tiene ese sentido, lo use en forma positiva o lo use en forma negativa. El beneficio se recibe cuando se usa en forma positiva. Es la única forma en que el ser humano puede agradar a Dios, creyendo en el que Él ha enviado en la edad o dispensación en que uno vive. Porque a través de ese mensajero, los seres humanos escuchan la voz de Dios. Y por eso dice: no endurezcáis vuestro corazón o vuestros corazones. Porque cuando se endurece el corazón, la persona usa el sentido de la fe en forma negativa. Cierra el corazón al cumplimiento de las promesas divinas para el tiempo en que vive. Y otro gran secreto: la persona que cierra el corazón, la fe la utiliza en forma negativa, y la fe en forma negativa se llama incredulidad. Y eso le ocasiona al ser humano la muerte espiritual. Porque la vida mana del corazón. Cuando usa el sentido del alma la persona en forma positiva, creyendo el cumplimiento de las promesas divinas para el tiempo en que vive, y sigue el mensaje que corresponde a ese tiempo. Entonces, lo que dijo Jesús: mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando la persona las recibe en el corazón, con la fe positiva, de ahí mana la vida. Es el mecanismo, la forma, la mecánica para el ser humano recibir vida. Por eso Él dice: el que oye mi palabra tiene vida eterna. El que la oye, la recibe, la cree. Pero el que no la oye, no la cree, no la entiende, no puede recibir vida eterna. Por eso, si oyes hoy su voz en nuestro día, este día domingo espiritual, en esta edad, la edad de la piedra angular, en esta dispensación, la dispensación del reino, si oyes la voz, el mensaje de nuestra edad, de nuestra dispensación, de nuestro día, no endurezcas tu corazón. Aplícale el sentido del alma en forma positiva, la fe, para que te traiga la vida eterna, la vida divina que usted y yo necesitamos. Todos deseamos vivir eternamente. Y ahí tenemos el misterio de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe, la fe que corresponde al tiempo en que uno vive en las promesas divinas, agradamos a Dios. Ahora usted puede ver que es fácil saber cómo agradar a Dios y saber
si estamos o no agradando a Dios. La fe para agradar a Dios. La fe que el Hijo del Hombre en su venida desea y espera que cada uno de nosotros tengamos. Ese es el misterio de la fe. El misterio de la fe en los días finales, en el fin del siglo. El misterio de la fe en la venida del Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, fe en las promesas que corresponden a nuestro tiempo, fe en el cumplimiento de esas promesas. Pero Él, a través del mensaje de gran voz de trompeta, da a conocer estos misterios, y la fe que cada uno tiene la usa positivamente y surge. La fe que el Hijo del Hombre quiere que usted y yo tengamos en este tiempo. Y con esa fe seremos transformados los que estamos vivos y luego raptados. Y los muertos serán resucitados. El misterio de la fe. ¿Ve usted por qué Él ha estado a través de la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hablando de la fe? Y por esa causa Él dice que Él escudriña la mente y el corazón, el alma y los pensamientos del corazón. Porque el corazón, el alma tiene un sentido, la fe. Y Él examina la fe suya y la fe mía. Tenemos el misterio de la fe. El misterio de la fe abierto para nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buen día. Estamos esperando la llamada de nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín desde España, y yo solamente he estado hablando estas palabras acerca de la fe, esperando que nuestro hermano Bermúdez entre en la línea telefónica para que se dirija a todos nosotros. No sé si ya ha entrado. Si no ha entrado, vamos a tener unos momentos de cánticos para ver si logramos que entre su llamada y nos dé un saludo desde España. Vamos a dejar con nosotros a Félix Caro para que dirija algunos cánticos, y si a las 12 no ha entrado, 11:30, 12, entonces concluiremos nuestra actividad en esta mañana. Pero vamos a estar esperando su llamada. Bueno, lo que viene, Félix, ya hemos visto por qué la Biblia habla tanto de la fe, habla del corazón, del alma, porque en el alma es que la persona tiene el sentido de la fe. Y
la persona necesita usar correctamente la fe. Por fe alcanzamos todas las promesas divinas. Por fe captamos la revelación divina que corresponde a nuestro tiempo, no por los sentidos del espíritu o del cuerpo, sino del alma. Ahí es que la revelación se manifiesta en la persona. Y todas las cosas de Dios en el alma, con el sentido de la fe, es que usted las capta, las recibe, las cree y luego las pasa a los sentidos del espíritu y del cuerpo, y saca de los sentidos del espíritu y del cuerpo todo lo que está contrario a lo que el sentido de la fe ha captado en la revelación divina. Así es que funciona el Hijo de Dios. Los hijos de Dios funcionan en esa forma. No podemos invertir el orden divino porque hemos sido hechos en esa forma. Lo primero que tuvimos fue el sentido del alma. Así es que si con ese vivíamos en la eternidad, con ese regresaremos a la eternidad usándolo correctamente y sujetando todos los demás sentidos a el sentido que hemos tenido en toda la eternidad. Puede pasar por aquí, Félix. Así es que pasen muy buenos días y adelante siempre en la obra de Dios y en el programa divino, usando el sentido del alma, la fe, y así agradando a Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hemos estado hablando de la fe. La fe es tan importante, la fe del alma, no lo que comúnmente la gente le llaman tener fe, porque la fe del alma es la que brota con y por la revelación divina. Ahí es cuando realmente se utiliza el sentido del alma en forma positiva. Cuando las personas, porque asisten a tal o cual religión, como el tiempo de Noé, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de los 7 ángeles mensajeros de las edades y en nuestro tiempo, porque asisten a tal o cual religión o secta religiosa, dicen que tienen fe en Dios y que creen en Dios, eso no sale del alma, sino de los sentidos del espíritu, por el razonamiento y otros sentidos que el espíritu tiene. Pero cuando surge el mensaje para el tiempo en que la persona vive,
Cuando surge el mensaje para el tiempo en que la persona vive ahí, el alma utiliza la fe en una forma que cuenta delante de Dios, o para bendición o para maldición, porque es el tiempo en que Dios habla directamente al ser humano, al corazón, al alma. Las religiones y sectas religiosas solamente pueden hablarle al ser humano, al espíritu, y trabajar con ellos a través de los sentidos del espíritu. Pero cuando llega el tiempo para Dios enviar un mensajero con su palabra, ese mensajero viene con un mensaje directo para el alma del ser humano. Y el ser humano tiene la oportunidad de tener esa experiencia, de escuchar un mensaje que es directamente para el alma de la persona, y luego que lo recibe la persona, lo recibe creyéndolo de todo corazón, luego lo pasa a los sentidos del espíritu, y entonces con toda su mente también lo recibe, lo acepta, y con los sentidos también del cuerpo, cuando los pasa a los sentidos del cuerpo también, y todos los sentidos entonces están sujetos a un solo sentido. El que controla es el sentido del alma, controlando todos los demás sentidos. Y la persona entonces hace de acuerdo a la fe positiva que está operando a causa del mensaje que vino directamente al alma de la persona para el tiempo en que esa persona está viviendo. Esa era la diferencia entre los discípulos del Señor como Pedro y los discípulos de las sinagogas y del templo que estaba en Jerusalén. Esa era la gran diferencia entre los discípulos de Jesús y los discípulos del sumo pontífice. El mensaje del sumo pontífice solamente podía llegar al espíritu de las personas. El mensaje de Jesús llegaba al alma de las personas. Y por esa causa, cuando Pedro captó ese mensaje y le dice a Jesús, cuando Jesús pregunta: ¿y ustedes, quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Dónde tenía Pedro ese conocimiento? ¿Dónde había recibido eso? En el alma. Por eso Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La revelación divina viene al alma, y viene cuando el mensaje que corresponde a ese tiempo entra al alma y la persona lo abraza con el sentido de la fe. Y entonces sí que funciona bien el sentido del alma. Funciona para beneficio de la persona y para trabajar en el programa
divino. Vean ustedes a Pedro con esa revelación divina que tenía en el corazón, en el alma, y ese sentido del alma funcionando. Vean ustedes la labor grande que llevó a cabo en su ministerio. Tenía una revelación muy diferente de la que tenía el sumo pontífice acerca de Jesús. La que Pedro tenía, la tenía en el alma, porque le había llegado de parte de Dios a través del mensaje que Jesús estaba predicando, el cual llegaba al alma. Por eso la gente decía: nunca ha hablado hombre alguno como este hombre, como Jesús. Y así era. Los demás predicadores hablaban y no llegaba nada más que hasta el espíritu, pero no podía pasar más adentro, al alma, al corazón de la persona, para producir la fe que se necesitaba para la venida del Hijo del Hombre. El mensaje de Juan llegó al alma para prepararle el camino a Jesús, pero solamente fue para prepararle el camino, y él convertiría el corazón de los padres a los hijos. ¿Ve usted que cuando se trata de la fe tiene que ver con el corazón, con el alma, y se trabaja en el corazón, en el alma, para que entonces el sentido del alma funcione en una forma positiva, en la forma correcta, para recibir el beneficio del programa que Dios tiene para ese tiempo. Así funciona el ser humano, cuando funciona bien. Cuando no funciona bien, el ser humano utiliza el sentido del alma en una forma equivocada, en una forma negativa. Cree cualquier cosa, piensa cualquier cosa, razona, pero cuando le toca creer el programa divino para el tiempo en que vive, no lo puede creer. Está usando la fe en forma negativa, la cual se conoce como incredulidad. Porque la palabra, el mensaje de ese tiempo en que vive la persona, no pudo entrar al corazón de la persona, porque la persona endureció su corazón, no abrió su corazón para que entrara ese mensaje y la fe, el sentido de su alma, funcionar entonces creyendo ese mensaje. Es necesario abrir el corazón en el tiempo en que uno vive, cuando surge el mensaje, la voz de Dios para ese tiempo. Por eso en cada edad y en cada dispensación el mensaje es: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice, lo que Dios dice, lo cual dice a través del mensajero que Él tiene para ese tiempo. No es el mensajero de por sí, sino el Espíritu de Dios en el mensajero. Por eso, hablando del Antiguo Testamento y de los profetas del Antiguo Testamento, dice la Escritura: y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas del Antiguo Testamento, dice que anunciaba las aflicciones del Mesías y luego las glorias que vendrían más adelante. Así es que es el mismo Espíritu
que estaba en los profetas del Antiguo Testamento, luego sigue su obra, su trabajo en el Nuevo Testamento, y en Apocalipsis dice: el Espíritu y la esposa, o sea, el esposo, el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu hablando a través del mensajero que Jesús envía en el tiempo final. Es la voz del Señor Jesucristo, la voz de Dios con el mensaje para el alma, el corazón de cada ser humano, para que así cada persona use esa fe que tiene en forma positiva y se agarre ese mensaje y reciba todas las bendiciones establecidas por Dios en su programa para todos los hijos de Dios. Una persona no puede recibir lo que no cree. No puede recibir las bendiciones de algo que él no cree en el programa divino. Solamente están las bendiciones y las maldiciones. Las bendiciones usando la fe en forma positiva, creyendo positivamente. Y las maldiciones se reciben al no creer el programa divino para el tiempo en que la persona vive. Y eso es incredulidad a lo que Dios está llevando a cabo en el tiempo en que la persona vive. Así es que ya podemos ver el misterio de la fe. Ya podemos ver por qué los hijos de Dios creen, y al creer, a Abraham, por ejemplo, le fue contado por justicia. Ahora ven ustedes que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Pero San Pablo dice que a Abraham le fue contada la fe por justicia, sin y no por obras. Porque la fe es lo que después hizo la obra. Ya la fe, cuando hace la obra, ya es la fe en acción, manifiesta en la tierra. Pero hace la obra que él creyó antes de hacer. Aún antes de hacer las cosas, ya Dios mira el corazón, y así como la persona las ve por fe ya hechas, Dios también las ve en la forma en que la persona la está viendo, la está creyendo. Y luego manifiesta eso que creyó y ya tiene una fe en acción viva que se ha materializado en lo que tenía que llevar a cabo. Mientras no se ha materializado, usted no le puede mostrar a nadie que usted tiene una fe viva. Pero cuando usted puede mostrarle por lo que usted hace, por las obras que usted lleva a cabo, usted le puede mostrar a la persona la fe suya por las obras. Y la persona puede decir: yo creo y creo y creo, y si no muestra por las obras
lo que él dice que cree todavía no tiene una evidencia de lo que él cree. Pero cuando las personas 2000 años atrás decían, cada cual en su religión, y los líderes religiosos decían: yo creo en la venida del Mesías, yo creo que el Mesías ha de venir. Tenían, según ellos, esa fe en la venida del Mesías. Pero el Mesías todavía no había llegado. Cuando llegó el Mesías, se requería que a esa fe que ellos decían que tenían en las promesas mesiánicas, se requería la obra. Y Jesús dijo, cuando ellos querían hacer la obra de Dios, y le preguntó una persona: ¿qué haré para hacer la obra o las obras de Dios? Él dijo que creáis. ¿Creer qué? La persona creía toda la Biblia, el Antiguo Testamento, al igual que los líderes religiosos y los feligreses en el templo y en las sinagogas de Israel. Pero ya la Escritura se había hecho carne. La Escritura estaba materializada, y cuando la Escritura se cumple, se materializa, se requiere que le acompañen a la fe de la persona las obras que son creer en el que Él ha enviado. Y así ambos llevar a cabo la obra divina que corresponde a ese tiempo. Trabajar brazo a brazo para que se lleve a cabo el propósito divino para ese tiempo. Como cuando le dijeron al Señor, cuando tenía 12 años, María le dice: mira, José, o tu padre y yo te hemos estado buscando. Y María sabía que José no era el padre. Jesús le dice: en los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Cuáles eran los negocios del Padre? Cumplir las promesas, las escrituras que correspondían a aquel tiempo. Y Jesús vino para cumplir las promesas mesiánicas correspondientes a aquel tiempo en que apareció. Y creer en el cumplimiento de esas promesas mesiánicas era hacer la obra de Dios. Y era creer verdaderamente en Dios y su programa. Y era tener la fe funcionando en forma positiva. Los que tenían funcionando la fe en forma negativa, Jesús le dijo: ustedes no pueden creer en mí, porque mi palabra no cabe en vosotros. Habían cerrado el corazón y no había lugar para entrar al corazón de ellos la palabra de Dios, porque ellos tenían un concepto intelectual que habían obtenido por los sentidos del espíritu de ellos, no por el espíritu de Dios, sino por el espíritu de ellos. Y por esa causa no cabía la revelación divina que Jesús estaba trayendo, no cabía dentro de ellos. Jesús dijo que nadie conocía al Hijo sino el Padre, y nadie conocía al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar.
O sea que la revelación la traía Jesucristo por su mensaje. Así viene la revelación divina para llegar al alma del individuo y así el individuo poder funcionar bien el sentido del alma, la fe, la cual ha sido tan misteriosa a través de toda la Biblia. Unos creen, otros no creen. ¿Quiénes son los que no creen? ¿Y quiénes son los que creen? Los que no creen son aquellos que han cerrado su corazón, lo han endurecido y ahí no entra nada. Y para que no entre nada, ellos con el sentido del alma dicen: yo no creo eso. Cerraron el corazón a la revelación divina para su tiempo. El mensaje de su tiempo lo han rechazado. Jesús le dijo a ellos: mi palabra no cabe en vosotros. Y si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora vean lo importante que es creer. Creer, no como decimos nosotros, de la boca para afuera, sino creer en el alma, en el corazón. Y para eso hay que dejar entrar el mensaje que corresponde al tiempo en que uno vive, que es la voz de Dios hablándole directamente al corazón del ser humano. La única ocasión en que Dios con un mensaje o que viene un mensaje de parte de Dios directamente al corazón de los seres humanos, la única ocasión es la ocasión en que Dios envía el mensajero para una edad o una dispensación. Ahí viene la voz de Dios para hablarle al ser humano directamente a su corazón. Amén. Y el ser humano poder creer en Dios de acuerdo al programa divino para ese tiempo en que vive. Ahora ustedes pueden ver la diferencia que hay entre religiones y sectas religiosas y el mensaje que corresponde para una edad o una dispensación. Unos trabajan con el espíritu de las personas a través de los sentidos del espíritu de las personas. Así trabajan las religiones y las sectas religiosas. Como trabajan también los partidos políticos. Y como trabajan también las diferentes entidades sociales, económicas, culturales y demás entidades. Pero Dios solamente tiene una forma para trabajar, y es directamente en el alma, en el corazón de la persona, con el mensaje de Dios para ese tiempo. Y así es que surge la revelación divina para una edad o una dispensación. Y así es que surgen también los creyentes de esa edad y de esa dispensación. Y todo esto surge por la misteriosa fe que habita en el alma de la persona. Sin ella
la persona no llega a ningún lugar. Pero con ella, utilizada correctamente, depositada en la palabra de Dios correspondiente para el tiempo en que uno vive, uno llega a la meta que Dios tiene establecida para usted y para mí. Así es que esperamos por fe las cosas que Él ha prometido y aún faltan de ser cumplidas. Y creemos las que ya han sido cumplidas. Así es que tenemos algo que ha sido un misterio para la raza humana, pero que usted y yo lo tenemos en el alma. Es la fe. Y tenemos claro el gran misterio de la fe. Lo más grande que usted puede hacer con la fe es creer el mensaje de Dios para el tiempo en que usted vive. Y con eso vienen todas las bendiciones escritas en el libro divino. Así es que lo más grande que usted puede hacer con el sentido de la fe es creer a Dios y su programa para el tiempo en que usted vive. Nada más grande que eso usted puede hacer. Creo que ya es hora de saber si ha entrado la llamada o no ha entrado. Si no ha entrado, nosotros salimos. Así es que ya vamos a ir preparándonos entonces. No ha entrado, así es que ya vamos a ir preparándonos para salir. Así es que ya hemos visto el misterio de la fe. Muchas veces uno tiene cosas tan y tan buenas en uno y uno ni sabe que las tiene. Usted tiene el sentido de la fe, lo que lo comunica con Dios, lo que lo une con Dios y su programa, lo que hace que usted agrade a Dios. Y viene a ser usted otro héroe de la fe. Sin fe no hay esperanzas. Sin fe ni siquiera es posible agradar a Dios. Y para agradar a Dios y poner a funcionar correctamente esa fe, como hemos visto, Dios envía un mensaje a través de un mensajero en cada edad y dispensación, para él así llevar a cabo su programa. Así es que ya tenemos el misterio de la fe claro para nosotros, para así usar nuestra fe. La hemos estado usando y seguiremos usándola correctamente, y recibiremos todo lo que Él ha prometido para este tiempo final. Recibiremos a los muertos que han de resucitar, pero también recibiremos
la transformación de nuestros cuerpos. Porque esa palabra, esta trompeta final, no está aquí, sino acá. Y de acá salió e inundó acá y todo nuestro ser. Porque la fe controla el alma, el espíritu y el cuerpo también. Por la fe hicieron un sinnúmero de cosas los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. Y por la fe nosotros hacemos en la obra de Dios lo que estamos haciendo en Puerto Rico y en toda la América Latina, trayendo el mensaje final de Dios, colocándolo en folletos, en películas de video, haciendo que llegue a través también de la prensa, la radio y la televisión en algunas ocasiones, que llegue a las personas que están escritas en el libro de la vida y penetre al corazón de ellos para que ponga a funcionar la fe en forma positiva. Lo ha hecho con nosotros, ha penetrado en lo más profundo de nuestro corazón, ha penetrado en nuestra alma, y así también hará con toda persona que está escrita en el libro de la vida, gentiles y también hebreos. Escribiré mis leyes en el corazón de carne. Ese es el lugar para la palabra de Dios, para el mensaje de Dios en cada edad y cada dispensación. Tenemos el mensaje del corazón, el único mensaje que después de los mensajes de los mensajeros pasados, el único mensaje que queda para penetrar el corazón del ser humano y hacer que la fe funcione en forma positiva en cada hijo de Dios. El misterio de la fe. Dios les continúe bendiciendo a todos, Dios les guarde y pasen todos muy buenas tardes. Dejo con ustedes a nuestro hermano y amigo, el reverendo Mario Pérez Colón, para concluir en esta tarde.